Iglesia, un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo. Hoy saludándoles desde nuestro lugar, el lugar que el Señor nos regaló. En nuestro tiempo de ayuno, hoy estamos completando nuestro 9º día de ayuno, Iglesia, que yo les insto en el corazón, mientras ustedes van buscando Ageo capítulo 1, de eso vamos a leer. Ustedes saben que el libro que estamos compartiendo para nuestro tiempo de ayuno es Ageo, sus 2 capitulitos que yo espero que estén haciendo el ejercicio. Recuerda que yo les recomendé leer el libro del profeta Ageo en un tiempo muy pertinente en todo este pensamiento que tenía que ver con el templo, leído en diferentes versiones. Hoy yo el día de ayer y el día de hoy, tengo que ser muy honesto, repetí la versión Reina Valera, que es la que más se familiariza a mí, pero estoy leyendo Ageo en todas las versiones posibles. O sea, a este punto llevo 7 versiones leídas en los 9 días de ayuno de Ageo, ¿ok? Es leerme 2 capítulos por día del mismo libro para saber el Señor cómo habla a nuestro corazón, cómo sensibiliza a nuestro espíritu, de saber qué tenemos que hacer porque estamos clamando por su sabiduría. Entonces, Ageo capítulo 1, en sus primeros versículos dice de la siguiente manera: exhortación a edificar el templo. Todo lo que comprende la palabra edificación, que de eso voy a hacer la introducción, pero piensa en edificación, ¿ok? La palabra del Señor dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo lo siguiente: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo lo siguiente, verso 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo dispersaré de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre trigos, sobre vino, sobre aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Hasta el versículo 12 vamos a leer. Iglesia, mira, muy desde mi corazón, el título de la predicación es Ageo, y podía llamarlo Salatiel o Zorobabel o Josué, hijo de Josadac. Pero el título de la predicación o la reflexión para hoy es Ageo. Ustedes se dan cuenta que Dios siempre, para un momento específico en cada circunstancia, levanta a alguien que tiene que ser levantado para suplir ese momento. Yo quiero abrirles mi corazón desde la parte del liderazgo de la iglesia, no únicamente como el líder que ustedes más ven en las intervenciones el domingo o por ahí el martes. No ese tipo de líder, hablando desde que yo soy el líder o pastor, como nos llaman, que yo aquí hago un paréntesis.
Yo siempre he dicho que el pastor de pastores es el Señor Jesús. Nosotros somos como aprendices. O sea, a mí en serio la palabra pastor creo que me queda grande, primero por todos mis pecados y mis equivocaciones, y segundo porque es que cuando uno refleja al Señor Jesús, uno dice, wow, pero es que a mí qué me van a decir pastor. O sea, el pastor de pastor literalmente es él. Aunque yo entiendo que usted por honra y por respeto me diga pastor o pastorcito o como usted me diga. Pero cerrando ese paréntesis, yo veo a un Dios que quiere edificar. Y yo les abro mi corazón, mira. Lo primero es entender el plan de Dios. Primer punto de reflexión, entender el plan de Dios. Y este es un texto para mí, pero que yo entiendo que hay textos que son para mí, solo para mi edificación personal, pero que pueden ser pasados a la iglesia. Te explico de otra manera. Todo lo que el pastor haga en su devocional no tiene que predicarlo el martes y el domingo. Son escasos, porque el pastor se edifica personalmente. O sea, así como ustedes hacen su devocional, yo hago mi devocional. Y yo del devocional regularmente no saco la prédica del domingo, porque ustedes necesitan otro tipo de alimento. Mi devocional es personal, ¿ok? O sea, que eso quede claro. Pero algunas veces Dios pone palabras en mi corazón a nivel personal y las transmite a ustedes también, como en este caso en particular. Yo quiero hablarles primero de entender el plan de Dios. Yo no sabía que Dios nos iba a convocar a ayuno, yo no sabía. Anticipo de una vez, ustedes saben que estamos en 3 semanas de ayuno, que si usted me conoce bien, las veces que yo he promulgado un ayuno, la primera vez ayunamos 153 días, porque íbamos a hacer 40 e hicimos 153. Y usted sabe que yo cuando me meto con el Señor no voy a detenerme. Después de que el Señor me diga, ¿no? Yo no voy a hacer las cosas por capricho ni por dármelas de súper espiritual, sino porque el Señor me oriente. Pero por lo general, si esa vez íbamos a hacer 40 y hicimos 153, esta vez que vamos a hacer 21 días de ayuno, yo no creo que me detenga los 21 y el que quiera me sigue acompañando, es lo que creo que puede llegar a pasar. ¿Qué es entender el plan de Dios? Yo te abro mi corazón, sencillo. ¿Qué crees que pasó por mi cabeza cuando el pastor Jack me dijo: tengo un equipo que quiere desde Wisconsin, Estados Unidos, casi al lado de Canadá, venir a la iglesia y ayudarte con un trabajo que tú necesites en la iglesia? Yo no sabía que teníamos ayuno, yo no sabía qué íbamos a hacer, porque aquí hay mucho trabajo por hacer. Toca remover una tierra con retroexcavadoras de la parte de atrás, toca mejorar los baños de la parte externa, toca hacer otro salón para los niños y adolescentes en la parte de atrás, toca aplanar el piso para que los niños y adolescentes vayan a su escuela dominical como debe ser, toca hacer unas divisiones en la parte de la oficina y tocaba colocar el techo de la iglesia. Aquí tienen que venir como 10 equipos misioneros, pues, si esa es la cuenta, aunque lo podemos hacer nosotros, pero para hacer todo lo que queremos hacer como iglesia. La oficina de la iglesia va a quedar en un rincón acá en el templo, o sea, porque ya atrás quedó la parte de la cocina, como ustedes se han podido dar cuenta. O sea, a esto toca hacerle mucha cosa. Yo te hablo de corazón. Cuando el pastor Jack me dice esto, Dios ya sabía que me iba a colocar a ayunar con el profeta Ageo, de reedificar la casa. Si yo te abro el corazón, yo digo, bueno, que es lo que muchos de ustedes pueden estar pensando, ¿no? Pero el primer punto de predicación es entender la voluntad del Señor. Seamos honestos. Todo lo que tuvo que ver con gasolina, tiquetes, hospedaje, materiales para poder comprar las cosas para este techo, que pa' qué te digo, esta iglesia quedó sabrosa, perdón, no es que esté yo siendo chicanero ni nada, pero es que mira esta delicia, o sea, no yo, ¿no? O sea, mira esta delicia, mira. Iglesia, esto con 12 luces hubiera tenido. Usted sabe el pastor que usted tiene, pedí 25 luces. Y el equipo en los Estados Unidos dijo, nosotros creemos que con 10 o 12 luces tú tienes iluminado todo el salón, pero tú eres el pastor y lo que tú digas se hace. Entonces me dieron como esa autonomía de poder hacerlo. Mira cómo nos quedó el salón. Esto es una cosa maravillosa. Entonces, volvamos al punto. Cuando me dicen que viene un equipo desde los Estados Unidos que quiere como ayudarnos con alguna cosa, y usted sabe a mí que a partir de hoy me toca como en 20 días poder tener el recurso para poder pagar este salón, que no es sencillo, porque 400 millones de pesos no es nada sencillo, en menos de un mes. Yo decía, Señor, uno como no entiende muchas veces la voluntad del Señor cuando apenas llega, yo le dije, Señor, yo no voy a negarme nunca a tu ayuda. De hecho, yo salí de mi casa a jugar fútbol y hoy trato de liderar una comunidad de fe
porque tú lo quisiste. O sea, yo nunca me voy a meter en los planes del Señor. Nunca, yo nunca me he metido en los planes del Señor. Lo que el Señor diga para mi vida, eso es, y yo acepto su voluntad y voy para adelante. Pero pues una parte de mi corazón decía, hombre, esa plata que se va a invertir, haberla pagado a la deuda. Puede ser un pensamiento muy lógico, ¿no? O sea, ¿por qué estamos colocando un techo tan bonito si no hemos pagado todavía el salón? Iglesia, ¿quieres que yo te conteste? Porque Dios lo quiso así. O sea, ¿yo qué me meto a decirle al Señor en esa circunstancia? O sea, dime yo qué le digo al Señor. Ay, no, Señor, a mí no me sirve que venga un equipo desde Wisconsin, los Estados Unidos, a mejorarme el templo. A mí me sirve que me manden la plata para poder pagar. Pues, hermanos, y créeme que yo no entré en lucha y en batalla con esa gente que queda 15 días peleándole a Dios, porque no he visto el primero que le haya peleado a Dios y le haya ganado. Entonces, yo, ahí sí, qué pena la palabra, pero yo pendejo no soy. Entonces, cuando me dijeron eso, yo, mira, sin orar, sin pensar, pastor, ¿cuál es la fecha? Y que se vengan a trabajar. Sí, mi hijo, que se vengan a trabajar. Después el Señor me muestra esto de Ageo. Dios es muy pertinente. Lo que nosotros estamos haciendo acá es hacer un ayuno con el libro del profeta Ageo, donde Dios literalmente está hablando de una reedificación del templo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Tenemos que pagarlo, pero lo estamos reedificando. Por eso creo que Dios me llevó a este pensamiento. Iglesia, hay que entender la voluntad del Señor. Nosotros algunas veces no entendemos nada de lo que el Señor está haciendo, porque si nosotros pensamos lógicamente, pues es mejor coger la plata y pagar el templo. ¿Para qué le metemos un techo si necesitamos pagar una deuda en menos de un mes? Porque el Señor quiso, iglesia. Y menos mal que lo está dirigiendo el Señor, porque si lo estoy dirigiendo yo, de pronto cometo la bobada de decir, no, ¿sabe qué, hermanos? No, mejor esa plata, miramos a ver qué. Y hasta se pierde la bendición, se pierde la posibilidad. Y más allá de que la bendición llegue para poder pagar la deuda, no hubiese sido el plan del Señor. Aquí quiero hablarte de todo corazón. Yo siempre te hablo mucho de corazón, pero en temas puntuales yo me los reservo, porque cuando uno abre mucho el corazón hay gente que lo puede entender mal. Pero literalmente ese pensamiento que usted pudo tener algún día pasó por mi mente. Pero yo no tuve que ni ayunar ni orar. Le dije, tráigalos. Antes iban a venir 2 equipos y uno no pudo venir. Iban a venir 2. Íbamos a hacer este trabajo aquí y un trabajo externo, aquí en el templo. Y teniendo una deuda grandísima de 400 millones para pagar en 20 y pico de días. Pero íbamos a hacer el trabajo de afuera. Después el Señor me lleva y me dice, aprende de Ageo. Yo lo que quiero es que tú reedifiques el templo, o sea, que tengas tus luchas para poder pagar el templo afuera y que tú puedas reedificar el templo. Mira, lo primero es entender la voluntad del Señor, aun cuando nosotros queremos otra cosa. Y eso puede llegarte a pasar. De pronto tú quieres quedar embarazado o embarazada y no has podido. De pronto tú quieres comprar un apartamento, una casa o un carro y no has podido. De pronto tú querías ser sana y no pudiste, como nuestra amada hermana Miriam, perdón por mencionar ahí su nombre, pero una mujer que nunca se quejó de absolutamente nada. La hermana Miriam hacía ayunos de sanidad, la hermana Miriam sanaba gente en el apartamento, la hermana Miriam que enterramos aquí el Viernes Santo, nuestra Miriamcita Ramírez Espinosa. Personas hablaban conmigo, la hermana Miriam me tocó y me sanó, me tocó y sentí un calor, me tocó y me desmayé, pastor, una cosa como extraña. La hermana Miriam se movía en milagros y murió con una enfermedad. Se parecía bastante a Cristo, el sanador herido. Uno no entiende Dios cómo hace las cosas, por eso el pleito tuyo, que es el punto de predicación, no tiene que ser con pelear con Dios porque no entendés su voluntad. Mira, la voluntad del Señor es rarísima. Yo te puedo hablar de mi vida. Mi papá murió cuando mi mamá tenía 35 años. Sí, 35 años tenía mi mamá, recién cumplidos. Y a mí me tocó ver a una mujer de 35 años con una niña de 11, que es mi hermana mayor, con una niña de 5, que es mi hermana menor. Yo soy el hermano de la mitad, paréntesis. En una hamburguesa lo más importante es la carne y siempre viene en la mitad. O sea, mi hermana es un pedazo de tomate, la otra es una lechuga, la otra es pan. Yo soy la carne, ¿ok? Cierro el paréntesis. Entonces, a mí me tocó ver a una mujer de 35 años que cuando le dieron la noticia a mi mamá de que mi papá estaba muerto, yo estaba al lado de ella. Decirme un culicagao de 8 años como yo, ¿qué iba a entender? Uno no entiende nada.
Y allí muchos me pueden estar diciendo, en la muerte de una persona hay propósito del Señor. Ay, cuando yo le diga, papá, desde la muerte y resurrección de Lázaro se muestra que la muerte tiene algún tipo de propósito. Pastor, pero es que yo quedé con mucho dolor después de la muerte de mi papá y mi mamá. A mí me pasó lo mismo. Es que yo no estoy hablando de una cosa que es que por allá la leí en un libro. Mi papá me lo atropelló un tipo borracho en un carro a los 8 años. Yo crecí con mis 2 hermanitas y mi mamá solos. Y un día hablando con mi mamá, a usted le va a parecer muy efímero y muy superficial lo que le voy a comentar acá. Pero un día hablando con mi mamá, mi papá prestó el servicio militar, parte en Cali, pero sobre todo en Bogotá. Entonces a mi papá que le tocó estar lejos de su casa y toda la cosa. Y un día hablando con mi mamá me decía, mijo, usted se fue a los 14 años a jugar al Club Deportivo Los Millonarios, ¿no? Le dije, sí, mami. Me dijo, así me dice mi mamá, sin estarle preguntando. Mi mamá me dijo, si tu papá hubiera estado vivo, él no te deja ir a Bogotá solo a los 14 años. Yo le dije, uy, mamá, ¿cómo así será una posibilidad pues como para mi deporte, para yo salir adelante? Palabras de mi mamá, me dijo, mijo, vea, su papá prestó servicio militar en Bogotá y él decía que él iba a trabajar muy duro para hacer un apartamento o una casa en Cali o en Popayán y que ustedes, sus 3 hijos, iban a estudiar en Cali o en Popayán, pero que él, sus hijos, como dejarlos ir como tan lejos y toda la cosa, que él no quería, que sus muchachos con él. A ver, no vayas a entender mal. Mi papá tuvo que morir para que estando muerto yo pudiera jugar en Bogotá en el Club Deportivo Los Millonarios, después trasladarme a Tunja con el Boyacá Chico y ser el pastor de la iglesia. No, Dios no es un asesino. O sea, Dios no va a matar al papá del pastor Américo para que Américo pueda ser pastor. O sea, si no le mato al papá, él no puede ser pastor. No, no me vayas a entender esa cosa así. Entendeme espiritualmente. Porque lo que hizo el señor que iba manejando embriagado es una metida de patas. Pero afortunadamente Dios mete sus manos en nuestras metidas de patas. Entonces, con la muerte de mi papá, ¿qué se gestó? Que mi hermana pudiera estudiar en Bogotá, que yo pudiera jugar en Bogotá y después moverme para Tunja y ser líder de esta comunidad de fe, que tengo una hermana que también viaja por fuera del país. Mira, Dios dentro de la cosa esta que llamamos ser humano, Dios tiene proyecto. Cuando mi mamá me dijo, ¿tu papá no te hubiera dejado ir a Bogotá a los 14 años? No, vos para allá no ibas. Si tu papá hubiese estado vivo, para allá no ibas. Entonces en ese punto yo entendí y dije, venga, ¿sabe qué? Dios tiene proyecto. Así son estas equivocaciones. Iglesia, entender la voluntad del Señor, y te estoy hablando cosas muy de mi corazón. Entender la voluntad del Señor es no entender un carajo de la muerte, por ejemplo, de un familiar, pero que unos puntos más adelante y unos pasos más adelante vos vas a entender por qué el Señor hace absolutamente todas las cosas. De repeso o de repente, el día que nosotros terminemos de pagar este auditorio, nos vamos a dar cuenta por qué primero Dios le puso el techo y después lo pagamos. Pero hasta ese punto lo vamos a entender. Antes no podemos entender porque la lógica y la mente de uno siempre dice, pues primero hagamos esto y después hagamos lo otro. Dios no trabaja así. O sea, Dios no trabaja como nosotros siempre trabajamos. Dios sencillamente hace lo que tiene que hacer. Ese es el punto que yo te intento compartir. El primer punto de predicación tiene que ver con entender la voluntad del Señor. Iglesia, Dios está en el choque de un carro. Dios está en la muerte de un familiar. Mira, yo nunca había escuchado palabras tan bonitas, no, de pronto las había escuchado más bonitas, pero yo me sé la historia de algunas personas de la iglesia. Y créeme que cuando la voluntad del Señor se posa en estas personas y me piden la consejería al principio y no entienden, lloran, batallan, pelean con Dios, y después del tiempo van entendiendo, van entendiendo. A mí me ha tocado ver personas que un familiar muere y se enojan conmigo. De hecho, yo les digo la verdad, esta prédica la estoy grabando hoy martes y sale hoy martes a las 7 de la noche. Acabo de atender en la puerta de la iglesia a una persona a una mujer que el hijo se le murió. Y de todo eso estábamos hablando antes de grabar este video, allí en la puerta de la iglesia. Dios tiene propósito en todo. Cuando ya una persona muere, y que va pasando el tiempo y que vas entendiendo la voluntad del Señor, ya empiezas a decir, venga, más vale no voy a pelear con Dios porque se lo llevó.
más vale voy a agradecerle a Dios por las enseñanzas que me dejó. No voy a pelearle a Dios porque se la llevó. Más vale voy a agradecerle por el tiempo que me permitió compartir con ella. No voy a pelearle a Dios porque se lo llevó. Voy a agradecerle a Dios por habérselo llevado y no de pronto dejarlo en otra condición. Mira, yo algunas veces he tenido conversaciones con personas que han tenido una muerte. Y perdón que hable tanto de muerte, pero tengo a mi Miriancita en mi cabeza y en mi corazón. Pero yo algunas veces he hablado con algunas personas de la muerte. Y hay personas que no soportarían quedar cuadraplégicas. Eso sería un sufrimiento. Perdón que yo te hable así. Un tipo que está destinado siempre a decretar vida. Yo no soy una persona que, ay Señor, mejor llévatelo para que descanse. Que yo no soy de eso. Pero hay casos en los que yo digo, mejor que Dios se lo llevó, porque este hermano o esta hermana tan activa, que salía, tan activo, que hacía, que compraba, que pagaba, este hermano en condición de discapacidad cuadraplégico en una casa, hasta se suicida de la pena moral. Entonces mejor que te lo llevaste. Dios sabe cómo lo hace, sino que en este alto auge de agradecimiento del ser humano, nosotros estamos más acostumbrados a pelear con Dios, no agradecerle. Ustedes no se imaginan un no de Dios, qué bendiciones para el ser humano. Ay, metí papeles para que me dieran el crédito de un carro y me dijeron que no. Ay, Dios, ¿pero por qué? De algo te está librando el Señor. Hay que ser agradecidos y entender la voluntad del Señor. Metí papeles para una casa y me dijeron que no. Ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Y empezás a pelear con la gente de abajo, ¿no? O sea, el problema es celestial. Dios te está diciendo que no y empezás a batallar con la gente. Ay, pero ¿por qué no? Y el banco, es que esa gerente, uy, esa gerente de ese banco, uy, esa vieja, desde que me vio yo sabía que me iba a negar el crédito. No pelees contra carne y sangre. Tu lucha no es contra carne ni sangre. No pelees con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la gerente del banco. No pelees con esa gente. Vos decirle gracias al Señor, gracias a ti Dios, porque metí papeles para la casa y tú me dijiste que no es el tiempo. En tu tiempo tú harás. Eso es lo que Dios está esperando de sus hijos. Pero Dios, ¿qué tiene? Gente que no ha querido entender su voluntad, y cuando algo pasa contrario o diferente a lo que ellos estaban imaginando, empiezan a pelear con Dios. Iglesia, el asunto no es así. Mira, tiempo se me venció. Aquí estaba el segundo punto de predicación, pero no lo vamos a hacer. De pronto el domingo lo complementamos. Uno nunca sabe. Pero lo que les intento decir, iglesia, es que Ageo, que es nuestro título para hoy, nos enseña única y exclusivamente a entender la voluntad del Señor. A entender la voluntad del Señor y a mosquearnos con lo que Él diga. En la iglesia tiene que levantarse gente como Ageo, como Josué, Salatiel, Josadac, esta gente que están mencionando acá, hijo de, pero todo esto venía por la misma línea. Gente que escuchaba a Dios y decía de Dios lo que tenía que hacer. ¿Sabes yo qué espero en este tiempo de ayuno? Te lo digo con todo el corazón. No ideas que viste en otra iglesia. Dame 2 minutos y te digo esto. Algunas veces las iglesias saben por qué se equivocan. Porque alguien se va para otro pueblo, ve que la iglesia ya funcionaba así y llega con esas ideas acá, a embolatarle la cabeza al pastor. Bueno, usted a mí no me va a embolatar la cabeza porque usted me conoce. O sea, yo con mucho amor lo digo. Aquí yo he tenido hermanos que van un día a la iglesia Manantial de nuestro pastor Eduardo Cañas, o que van un día al lugar de su presencia y ven algo allá y llegan acá y pastor, mire que estuve en su presencia y allá hacen así, botan como un humo, pastor, y deberíamos. Y bueno, si usted me conoce, hermano, si usted me conoce, hermano, usted sabe que conmigo eso es tiempo perdido. Porque yo no me muevo por lo que pasa en otros lugares. Pero mira, en esto de la edificación del templo, que estamos hablando de vaya y traiga madera, den ofrendas, cosas de estas que pasan, yo sí le quiero pedir el favor, sea sensible para hablarme cosas del templo, porque yo espero en madurez suya que usted me hable como un hermano maduro, no emocionado. Pastor, ¿qué podemos hacer acá? Para lo que sea, para mejorar la iglesia. Yo soy un tipo que me dejo hablar. Eso sí tengo yo. Qué pena que lo digo, pero eso sí tengo yo. Yo escucho a la gente. Que yo llevo lo que me dice la gente en oración. Y Dios algunas veces me dice, negro, no insistas ahí, hombre, muévete que ahí no es. Y ya, bueno, pues yo me muevo. Pero piensa conmigo en eso. Nosotros necesitamos para la edificación del templo ideas que vengan del cielo. Es que el que edifica y el que construye es el Señor. Por eso no puede ser una idea de tu mente o de tu corazón. Tiene que ser una idea del cielo. Yo espero recibir muchos consejos.
Hábleme lo que quiera. Pastor, ¿y cómo vamos a hacer para poder pagar? Usted no ha pensado en, pero que sea una idea del cielo. O sea, ore, ayune, deme ideas, pero deme ideas del cielo. Y las miramos. Iglesia, hoy alcanzamos a predicar únicamente de la edificación. Y la edificación del templo, según el profeta Ageo, tiene que ver con entender lo que Dios quiere decirte en determinado momento. Si tú no entiendes lo que Dios te dice en determinado momento, te puedes equivocar. Yo no entendía por qué, con una deuda tan grande como la que tenemos, viene un equipo desde los Estados Unidos, se cuadran tiquetes para los pastores Jackie Delores para que estuvieran acá con el equipo, coordinando todo. Nos hicieron el templo, ya les acabé de mostrar las luces, el techo bien bonito, todo quedó sabroso y con una deuda tan grande. Este es el punto que muchos podrán decir, ve, pero ¿por qué? Ahora Dios me está llevando a Ageo y cada vez que leo a Ageo, Dios tiene una urgencia para que el lugar donde su presencia sea depositada, donde repose su presencia, sea un lugar digno de Él. Yo todos los días lo entiendo más. Y esto de Ageo se parece a como yo he querido manejar la iglesia. Yo aquí les he comentado algunas cosas de cuando compro las canecas del baño, de cuánto invertí en la pintada del techo, en la pintada de los auditorios, los paneles de insonoridad para este lugar, el arreglo que se le hizo a la consola. Ustedes saben que yo soy una persona que yo sí considero que si la presencia de Dios va a estar en este lugar, el lugar tiene que estar sabroso. No siendo un sibarita, ojo con eso, porque yo un sibarita no soy. O sea, yo un tipo pues como así que tenga como una fascinación por los gustos y por los artículos costosos, yo un sibarita no soy. Pero sí considero que la presencia del Señor necesita posar en una casa que esté mejor que la casa en la que nosotros vivamos. Que para allá va la segunda reflexión el día que la haga, ¿no? O sea, Dios les está diciendo, sus casas muy bonitas, ¿no? ¿Y el templo qué? Es algo así más o menos como lo que Él está diciendo. ¿Es más importante tu casa donde habitas vos o es más importante mi casa donde habita mi presencia, que es la que te llena? Después explicamos eso más suavecito para no ser tan agresivos en el tema, pero lo explicaremos después. Pero iglesia, aquí lo que el Señor está intentando decir es que cuidemos su casa. Que la edificación del templo está en pies y en manos de nosotros y eso hay que hacerlo. Después les explico un poco más adelante porque el tiempo se nos venció, pero la edificación de la casa del Señor bajo el título Ageo tiene que ver con discernir lo que el Señor está diciendo. Que se siga levantando Josadac, Salatiel, Josué y sobre todo Ageo en tu casa. Volvete el Ageo de tu casa para que llegue la voz de Dios y vos puedas transmitirla. Iglesia, Dios les bendiga, los amo mucho. Vayan en paz siempre. Bendiciones.